en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, Madre Eucarística y Reina de la Paz, sea nuestra abogada. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, les habla el Padre Inocencio Llamas, por si alguien se conecta por primera vez. Y saludamos a todos ustedes y a los que van a ver en diferido también esta enseñanza. Es una serie de las 5 piedritas, expresión que el Padre Yoso, párroco en aquel tiempo inicial de las apariciones, nos enseñó de una manera muy pedagógica para indicar 5 cosas concretas que la Santísima Virgen María nos pide. Y hoy nos toca hablar de una de las piedras más hermosas, mejor dicho, de la piedra más hermosa. Se trata de la Eucaristía frecuente. El misterio fundamental de nuestra fe, el misterio número 1, es el misterio de la Santísima Trinidad. Hay un solo Dios y hay 3 personas que son iguales en naturaleza, pero son distintas por la relación interpersonal entre esas 3 personas. No hay sonido, no hay internet. El segundo, aquí sí, yo no sé, dígame los demás. Sí, está perfecto. Y sí, muy bien, se Sí, oye muy bien. Ok, Perfectamente, Muy bien, perfectamente padre. bien, Me padre. escucho bien. Perfectamente. Bien. entonces problema de la persona que nos dijo, pero me gustaría pues que mantengan en silencio, gracias, sus micrófonos. Bien, el misterio número 1 es la Santísima Trinidad. El misterio número 2 es Jesús, Jesucristo, que es al mismo tiempo Dios, Dios verdadero, y hombre verdadero. Es un misterio. Y el tercer misterio es la Eucaristía, que es un verdadero misterio de fe y un misterio de amor. Pudiéramos decir incluso que en la Eucaristía se hacen presentes los otros 2 misterios, porque Jesús en la Eucaristía está con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Ese es el segundo misterio. Pero Jesús dice en el Evangelio de San Juan que el que me ama guardará mi palabra, el Padre y yo moraremos en él. Es más, cuando nosotros recibimos la comunión con Jesús, Dios y hombre verdadero, viene también el Padre y también el Espíritu Santo. Y el que cambia el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo es el Espíritu Santo. Y ese sacrificio se ofrece siempre para darle gloria al Padre. Y se ofrece para darle gracias al Padre Celestial. De tal manera que en ese misterio de la Eucaristía están presentes también la Santísima Trinidad y está pues presente Jesucristo, parte de la Santísima Trinidad. Miren, mis hermanos, Mirjana dice que el mensaje más importante, según ella, que la Virgen ha dado, es sobre la Eucaristía. Siempre se ha dicho que el mensaje más importante que la Gospa ha dado en Medjugorje es el mensaje de la conversión. Mirjana dice, no es que una cosa se contradiga con la otra, que el mensaje más importante es el de la Eucaristía. Porque la Gospa ha enseñado a los videntes desde el inicio a valorar por encima de cualquier otra cosa la Santa Misa, la comunión,
la Eucaristía, son sinónimos. La Virgen les llegó a decir que prefirieran ir a la misa en ese misterio de fe antes que tener una aparición. Sería interesante saber si en un momento dado, entrando a la iglesia, a la misa, alguien dijera, miren, ahora va a aparecer dentro de 10 minutos la Virgen y la van a ver todos. ¿Cuánta gente saldría de la iglesia dentro de la misa para ver la aparición de la Virgen? Por supuesto que ella no va a interrumpir su aparición, la Eucaristía, pero solo es una manera de expresarnos de que realmente tenemos que valorar por encima de cualquier otra cosa la Santa Misa. La Virgen ha dicho que su vida, que la misa sea su vida y que su vida sea una misa. O sea que realmente nuestra vida, fíjense, debe ser una Eucaristía, una acción de gracias a Dios. Y la Eucaristía debe ser nuestra vida, nuestra fuerza. De hecho, San Pablo exclamó, para mí, la vida es Cristo. Ya dimos una enseñanza sobre la Eucaristía, fuente de sanación. Ahora vamos a hablar, más que del misterio eucarístico, que lo tenemos que tocar siempre, aunque sea de paso, de lo que es la profundidad y la intimidad de este gran misterio, que Dios nos deja de una manera muy sencilla, en forma de banquete, que además el banquete es la manera humana de expresar la amistad. Y Él, el amigo que nunca falla, nos ha querido dejar en forma de banquete su sacrificio. Solo les recuerdo que es un misterio de fe que no lo podemos comprender. Lo creemos porque Jesús lo ha revelado. Y es un misterio de amor y de una humildad muy grande. Ahí me llama la atención tanto como el amor, la humildad de Jesús, que es Dios, cómo se hace tan pequeño en un aparente pedazo de pan y en un poco de vino. Qué humildad tan grande la del Señor, claro, todo movido por amor a nosotros. El acto más importante de Jesús y por ende de la historia de la humanidad es la venida de Jesús al mundo, es su encarnación, pero luego es su pasión, su muerte y su resurrección. Ese es el acto más importante que ha ocurrido en la historia. Si tuviéramos que escoger la noticia número 1, tenía que ser Jesucristo, que es Dios, ha muerto y ha resucitado por amor, por nuestra salvación. Ahora Jesús quiso que ese misterio de redención, de salvación, lo tuviéramos siempre con nosotros. Y entonces Él tuvo el invento, la palabra no sería invento, ¿verdad? La sabiduría de instituir el sacramento de la Santa Misa, que en el fondo es esto, tener presente realmente, no como un símbolo, en forma de banquete, su entrega, su amor, su pasión, su muerte y su resurrección. Ahí en el altar. O sea que tenemos presente el pasado. No es solo un memorial de recuerdo, sino es una presencia, una actualización de aquello que ocurrió en el Calvario y que Jesús dejó como institución el Jueves Santo en la última cena. Él prometió varias veces en los evangelios estar con nosotros hasta el fin de los siglos. Ahora, la presencia más grande de Jesús, que la llamamos presencia real, para diferenciarla de otras presencias, presencia en la palabra de Dios, presencia en mística, presencia donde 2 o 3 se congregan en su nombre, presencia en el pobre. Esa es la presencia más grande. Está exactamente igual como está en el cielo. La única diferencia es que en el cielo está visible y glorioso y en la Eucaristía está invisible y está realmente en una humildad tan grande que solo por fe podemos acceder a este misterio tan grande. Jesús se alegra y sonríe
cuando después de la comunión nosotros nos abocamos en nuestra atención, en nuestro agradecimiento, en nuestro amor realmente hacia Él. Me voy a servir de la palabra de Dios en primer lugar para lo que dice Dios por medio de San Juan, que hace la Eucaristía en nosotros. Lo voy a tomar del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, siguiendo después del versículo 52. Jesús dice, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, punto número 1, mire lo que pasa al que come su carne y bebe su sangre. Por supuesto, con las debidas disposiciones, estando en gracia de Dios, conscientes a quien vamos a recibir, con fe. Dice así el Señor, lo dice Jesús, tiene vida eterna. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, no tenemos solo la vida biológica, la vida psíquica, la vida humana. Cuando recibimos a Jesús, tenemos vida eterna. O sea, la misma vida que vive Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto lo debemos grabar para que la próxima comunión que hagamos, pensemos, en este momento yo tengo vida eterna. Lo dice Jesús. Y eso alegra nuestro corazón. Y eso nos cambia la vida. Sigo. Dice Jesús, y yo lo resucitaré el último día. O sea, tenemos asegurada también la resurrección en el último día, pero de una manera gloriosa. ¿Qué significa de una manera gloriosa? Pues con un cuerpo semejante al de Jesús, con un cuerpo semejante al de la bienaventurada Virgen María que subió al cielo. Nuestro cuerpo va a ser hermoso, glorioso. Me imagino, y esto es lo que he leído de las personas que han visto en alguna manera el cielo, que las personas que están en el cielo son todas jóvenes. Yo pienso que tendrán alrededor de 33 años. La misma Gospa que aparece a los videntes aparece muy joven. Ellos mismos no saben calcular, pero dirán quizá 20 años, 18 años, 20 y pico de años, porque el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo y nos va a resucitar con ese cuerpo el último día cuando nosotros comemos su carne y bebemos su sangre. Y Él nos dice, porque mi carne es verdadera comida. No es un símbolo, es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tercero, permanece en mí y yo en él. En otro texto, Jesús, también en el Evangelio de San Juan, nos dice, permanezcan en mi amor. Quiere que permanezcamos en él. ¿Cómo permanecemos en Jesús? Primero, cuando estamos en gracia de Dios. El que no está en gracia de Dios no permanece en el Señor. Pero cuando estamos en gracia de Dios y recibimos a Jesús, no solo queda luego unos 15 minutos Jesús presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Dicen los entendidos que mientras duran las especies de pan y de vino en nuestro sistema digestivo, permanece Jesucristo de esa manera sacramental. Pero Él nos dice que aún después de eso, nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros. O sea que a lo largo de todo nuestro día debemos recordar, Jesús está dentro de mí. No solo por la gracia que Él me da, Él mismo está en mí y yo estoy en Él. Qué interesante, qué unión tan grande. Por algo se llama a este misterio también comunión, la unión común. O sea, no hay una unión más grande en la tierra con Dios Padre que la comunión. No hay una unión más grande con Dios Hijo encarnado que la Sagrada Comunión.
Y no hay una unión más grande con el Espíritu de Dios que la Sagrada Comunión. Perdone que repita la palabra, pero es necesario eso. Es la manera de estar unidos siempre a Dios nuestro Señor. Y por eso la Santísima Virgen María nos va a invitar a participar, y este es el tema, frecuentemente en la Santa Comunión. Los videntes han entendido también esto, que lo hacen todos los días. Y mucha gente que hemos ido a Medjugorje, por supuesto uno es sacerdote y celebra la misa todos los días, pero ustedes que son laicos, seglares, han aprendido también que siempre que puedan, no solo el domingo, que es día de un precepto, ¿verdad?, sino que siempre que se pueda hay que ir a misa. Algunos no podrán hacerlo por su trabajo, viven lejos, no siempre será fácil, pero siempre que se pueda, ir realmente a recibir al Señor. Hemos dicho hasta ahora 3 cosas que dice Jesús en el Evangelio de San Juan, que el que lo recibe en la comunión tiene vida eterna, Él lo resucitará en el último día, en un cuerpo glorioso como el suyo, permanece en Él, o sea, en Jesús, y Jesús en Él. Dice que la permanencia es lo mismo que el Padre vive y me ha enviado, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Esta es la 4ª cosa. O sea, de ahora en adelante ya no vivo por mí mismo, vivo por Jesús. Él es la razón de mi vivir. La palabra dirá que Dios no nos creó para vivir para nosotros, sino que tenemos que vivir para Él, morir para Él, en la vida y en la muerte, es para Él. Pero llega un momento en que ya la razón, la fuerza, el motivo de vivir es exactamente el Señor. Vivo para el Señor, no vivo para mí. Y cuando sufro, sufro para el Señor, no sufro para mí. Y cuando me alegro por el Señor, no me alegro para mí. Y cuando trabajo, trabajo para el Señor. Y cuando tengo que ir a alguna parte en misión, voy por el Señor. Y ahora cuando escucho esta conferencia, lo hago también por el Señor. Eso dice Jesús, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan, 5, vivirá para siempre. Qué interesante esto. Qué poder tan grande tiene la Eucaristía, hermanos. Nos podemos vivir para siempre. Porque el que vive en pecado mortal o el que va al infierno no vive para siempre. Es condenado para siempre. Eso no es vida. Pero el que vive con Jesús vive para siempre. ¿Saben que una sola comunión bien hecha puede cambiar y transformar totalmente nuestra vida? Y si la comunión no lo hace, es porque nosotros ponemos obstáculos y no tenemos la preparación tan profunda que podían tener realmente los santos, que se quedaban extasiados ante el Señor. Algunos levitaban realmente al estar con Jesús de Nazaret. Claro, ese es un don místico del Señor. Pero realmente el permanecer, la Virgen dice que debiéramos ir 15 minutos antes, por lo menos, a la iglesia para estar preparándonos para el banquete eucarístico. Y que después de la comunión debiéramos estar también por lo menos 15 minutos dándole gracias a Dios. Nunca nos enseñaron esto desde la primera comunión. Terminaba la misa, el sacerdote quizás hace un silencio de 1 minuto, 2 minutos, y si, como no hemos sido enseñados, si el sacerdote se alarga 5 minutos, la gente empieza a mirar el reloj o el celular, el móvil, diciendo, ¿qué le pasa al padre? ¿Por qué no sigue la misa? No encuentra la oración. No se comprende que realmente debiéramos estar después agradeciendo al Señor, que sigue presente realmente en nuestro corazón. Como ven, mis hermanos, la Eucaristía es la mayor intimidad que podemos tener nosotros con Dios. Por eso la Eucaristía, que nos une a Dios, es también una unión
con lo más íntimo de nuestro ser, que nos lleva luego a unirnos al misterio del cuerpo místico de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, cada vez que se celebra la Eucaristía, que no lo vean nuestros ojos, el templo donde se celebra se llena de ángeles, de coros angélicos que bajan del cielo donde están adorando a Jesús y lo adoran ahí en ese lugar. La Virgen dijo que está ella también más presente cuando se celebra la Eucaristía que en una aparición. Yo digo, Dios mío, ¿cómo será esto si en la aparición la Virgen está presente realmente? Está realmente presente y la vemos, la ven los videntes, como en una tercera dimensión. ¿Con qué presencia estará la Virgen en la misa? Por supuesto, no es una presencia real como la de Jesús. Y ahí queda un poquito el misterio, pero ella dice que está presente cuando celebramos la misa. Las almas benditas del purgatorio se unen también a la iglesia cuando se celebra la Eucaristía. Los santos y santas del cielo también místicamente, con permiso de Dios, también se hacen presentes durante la Santa Misa. Por eso le llamamos comunión. Repito, comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo, comunión con la Virgen María y también comunión con nuestros hermanos. En este momento no nos estamos dando el abrazo de la paz, tampoco nos tomamos de la mano, pero no hay momento de unión más grande que la Eucaristía también para nuestros hermanos. La Eucaristía, mis hermanos, es el momento de alabanza más grande a Dios. Y le digo porque lo que estoy comentando en este momento es algo que estoy viviendo desde hace poco tiempo con esa intensidad. Hay un momento en la misa que se llama doxología. Ya le voy a explicar lo que es. Antes de rezar el Padre Nuestro, ya terminando la oración llamada anáfora o canon, el sacerdote dice: por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchos de nosotros, y sobre todo los que estamos en la vida del Espíritu, alabamos a Dios continuamente. Le decimos, gloria a ti, Señor. Bendito seas, Señor. Aleluya, qué grande eres. Y todo eso es alabanza. El momento, oigan, en que se le da más gloria al Padre es ese momento de la doxología. Se lo explico. Jesús es hombre y es Dios. En ese momento, por Cristo, nosotros nos unimos a Jesús, ¿verdad? Nos unimos a su humanidad en el Espíritu Santo. Y entonces, Él en ese momento, con nosotros, le da al Padre todo honor y toda gloria. Entonces, nosotros estamos dando al Padre todo el honor y toda la gloria con Jesús. Y la gloria y el honor que le da Jesús es el Padre. Cuando ustedes tengan la oportunidad, si tienen la oportunidad algún día, si el Señor lo permite, en participar en una misa que me toque presidir, verán que yo subrayo esas palabras. Y yo digo que aunque solo fuera por eso, merecía la pena ya ir a misa. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, ya estamos unidos a Cristo. Y ahora Dios, que es Jesús, le da la gloria a Dios. Imagínense, es infinita la gloria que le da, ¿verdad? Con Él, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Aquí yo digo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La misa es el acto más grande que podemos hacer con respeto a Dios, de adorarlo. Solemos decir en silencio cuando se levanta la hostia también en la consagración las palabras de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Y caemos de rodillas ante el Señor reconociéndolo como Dios. Y también la Eucaristía, que lo dice la palabra, es una palabra griega, significa acción de gracias. O sea, no hay momento en que se le dé más culto a Dios,
más honor, más gloria, más gracias que la Eucaristía. Por eso la Santa Misa debe ser ofrecida siempre en acción de gracias por el nacimiento, por el matrimonio, por la salud, por la vida, por el cumpleaños, por la graduación. Es una acción de gracias a Dios, nuestro Señor, hecha con todo el corazón, con toda el alma, con todo nuestro ser. Y la Eucaristía, queridos hermanos, tiene un poder y una fuerza demasiado grandes. Es la omnipotencia de Dios que está ahí. Por eso les decía en una enseñanza, y no voy a repetir todo lo que se dijo allá, que es fuente de sanación. Lo diremos también antes de comulgar: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A mí me gusta, ahora me toca celebrar la misa varios días solo, y entonces pues me quedo más tiempo en algunos momentos. Por ejemplo, después de la consagración, estoy solo ahí, me quedo con Jesús, ¿verdad? Con la sangre preciosa ahí con Jesús. Entonces yo digo: Señor, y también después de comulgar le digo: Señor, acaba de entrar en mí. No solo tú, te agradezco, tu pasión, tu muerte, tu resurrección, tu victoria. Porque Jesús en la cruz venció al demonio, venció al pecado, venció a la muerte, venció la pandemia, venció la enfermedad. Entonces, cuando estoy ahí con Jesús, tengo la victoria de Jesús. Y cuando lo recibo en la comunión, tengo dentro de mí la victoria de Cristo. Por eso lo raro no debiera ser que el Señor sane y haga milagros. Lo raro debe ser que no lo haga. Y si hay un plan del Señor de no hacer milagros, le dará una fuerza enorme al que comulga, y para tener que llevar también su cruz, porque es la fuerza omnipotente de Dios nuestro Señor. El salmista dice: Señor, tú eres mi luz y mi fuerza, ¿a quién temeré? La palabra de Dios, San Pablo: si el Señor está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? No hay nada más fuerte. Por eso, mis hermanos, la Eucaristía limpia nuestra alma del pecado venial. La Eucaristía nos hace crecer en fe. La Eucaristía nos hace parecernos a Jesucristo. La Eucaristía nos va sanando también nuestro mundo interior de los traumas, las heridas, los complejos, las situaciones ancestrales. Nos está librando de la acción también de las tentaciones. Nos está dando una fuerza realmente infinita, la fuerza de Dios. El problema nuestro es que casi siempre queremos ser buenos con nuestra propia fuerza, queremos superarnos con nuestra propia energía y olvidamos que todo es gracia divina, que el Señor nos lo regala, nos lo dona y nos ha dejado ese misterio. Miren, cuando lleguemos al cielo, probablemente muchos de nosotros tenemos que pasar por un purgatorio, no sé cuán corto o cuán largo, pero muchos de nosotros vamos a pasar por el purgatorio. Pero cuando lleguemos al cielo, ya purificados por el purgatorio, vamos a ser felices. Ya no nos va a pesar nada, porque ya el Señor lo purificó todo. Pero voy a hablar así. Si algo nos llegara a pesar, que es impropio hablar así, sería el no haber valorado la Santa Misa, la Eucaristía. Tener una riqueza tan grande, un tesoro tan infinito, lo más grande del universo, y estar indiferentes, participar distraídos. Ustedes pueden entender que una persona ahora durante la misa esté con el móvil, el celular, y que esté escribiendo, que esté mandando mensajitos. O sea, no es posible si entendemos realmente lo que es ese misterio eucarístico y esa participación profunda. Creo que se lo tenemos que pedir hoy al Espíritu Santo, a Jesús, al Padre y a la Gospa, que nos ayuden a participar profundamente en la Santa Misa. La Santa Misa, la Eucaristía y luego la comunión, mis hermanos, tienen como banquete una fuerza impresionante. Voy a decirle algo que es conocido por la inmensa mayoría de ustedes. Es posible que algunos no lo conozcan.
A lo largo de la historia, Dios ha hecho milagros con la Eucaristía de esta manera que quiero explicar. Ha habido algunas personas santas, algunas son venerables, otras beatas y otras santas, que durante años solamente se han alimentado con la Santa Comunión. Por supuesto, por deseo de Dios. Ninguno de ustedes ahora se le va a ocurrir decir, bueno, yo voy ahora a no comer, solo voy a recibir la comunión, porque sería tentar a Dios, sería querer que Dios haga algo por encima de las leyes de la naturaleza. Pero ha habido casos que el Señor ha escogido, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, que estuvo 7 años sin comer, ¿verdad? Solamente con la Eucaristía. Luisa Picarreta, ¿verdad? Que es la que habla de la divina voluntad. Ella decía, la voluntad divina y la Eucaristía son mi único alimento. Teresa Newman, que estuvo 35 años recibiendo solo la Eucaristía. Y hay un caso de nuestro tiempo, porque murió en 1981, Martha Robin, o se escribe Robin, es francesa, una mística francesa. Ella nació en 1902 y murió a los 79 años en 1981. O sea, exactamente cuando empiezan las apariciones de la Virgen Santísima. Ella estuvo en cama 53 años. Ella fundó los Foyers de Charité, que son como hogares de caridad, una gran cantidad. Ella tuvo una enfermedad que se llamó encefalitis epidémica en un principio. Posteriormente quedó tetrapléjica y luego tuvo, posteriormente, años después, una parálisis de las vías digestivas. Quedó ciega y desde los 21 años quedó inmóvil. O sea, empezó a estar enferma a los 16 años. Queda inmóvil a los 21 años. Después se le paralizaron los músculos de la garganta que le impedían deglutir. O sea, no podía, tenía los músculos de la vía digestiva y también de la garganta que no podía realmente recibir ningún tipo de alimento. Y así estuvo, oigan bien, 50 años. Ella recibía la comunión una vez a la semana, el miércoles. No podía tragar otra cosa. Nada, ni agua. No podían darle ni un pedacito de pan, nada, ni de fruta. Solamente cuando le colocaba la hostia, podía recibir la hostia. Qué interesante. Y entraba en éxtasis. Luego tenía los estigmas y el Viernes Santo sangraba muchísimo los estigmas. Y por supuesto nadie se podía explicar cómo sin comer, sin beber, recibiendo la comunión una vez a la semana, perdiendo sangre por los estigmas, podía sobrevivir. Es de nuestro tiempo, 1981. Está en proceso su estado de beatificación. Creo que el estado en que está en este momento, ella es venerable. Miren el milagro de la Eucaristía, en este caso de Martha Robin con tantos años. El padre Emiliano Tardif la conoció, yo no la llegué a conocer, pero me comentaba que la había visitado, porque además iban muchísima gente. En el estado en que ella se encontraba, evangelizaba, ciega, paralítica, ella era una mística, e iba gente a pedir consejo. Cuando ella falleció había 6 obispos en su funeral y una gran cantidad de sacerdotes. Pues ciertamente llegará a ser santa, es venerable en este momento. Pero cuando uno ve este testimonio, uno dice, Dios mío, ¿por qué yo no recibiré con más fe ese alimento que es verdadero alimento de mi alma? Estoy comiendo a Jesús, su carne, estoy bebiendo su sangre, estoy recibiendo no solo la humanidad de Jesús, estoy recibiendo la divinidad de Jesús. Quizá ahora podemos entender un poco también cómo, que será la última piedrita que nos toque hablar la próxima semana, cuando hacemos ayuno a pan y agua,
recordamos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso nos va a llevar también a recibir la comunión con mucho más fervor del que normalmente nosotros la recibimos. Y luego, mis hermanos, nosotros en Medjugorje, los que hemos tenido la gracia de estar, vemos cómo la Virgen nos lleva siempre a la Eucaristía. Mire, en todas las apariciones de la Virgen María, lo que hace es llevarnos a Jesús y a Jesús en la Eucaristía. Es inolvidable la participación en la adoración al Santísimo Sacramento en Medjugorje, a veces con miles de personas en un silencio sepulcral, con algún pequeño mensaje y canciones también muy hermosas, también muy pequeñas, y aquella participación con Jesús ahí presente es inolvidable, es algo que marca a uno. Ahora, la adoración al Santísimo nunca hay que verla separada de la Eucaristía, o sea, es un acto que está unido a la Eucaristía, procede de la Eucaristía, es como una continuación de los efectos de la Santa Misa de la Eucaristía. Y tiene un poder grandísimo. Miren, voy a contar dos cositas. No es que sea testigo más que de una parte. Hay una ciudad en México que se llama Ciudad Juárez. Del otro lado queda El Paso, en la ciudad de Estados Unidos. En una ocasión fui a predicar a esta ciudad. No recuerdo el año, pero hará como unos 20 años quizá. Era la ciudad más peligrosa del mundo en aquel tiempo. Incluso ha sido la ciudad más peligrosa hasta el año 2013 prácticamente. Era una ciudad, incluso estando predicando allá, hubo un tiroteo y mataron a varias personas. Con eso le digo todo. Por eso digo que en alguna medida soy testigo de la parte negativa. En el año 2010 hubo 3.766 asesinatos, pero no en un año, en un mes. Se pueden imaginar cómo era la violencia tan grande. Un sacerdote, el padre Patrick Hilleman, es el fundador de los misioneros de Nuestra Señora de la Santísima Eucaristía. Inspirado por el Señor, invitó a la adoración eucarística en esa ciudad. Él empezó a hacer esto en el año 2013. Y en el año 2010, 3.766. En el 2013 ya había 3.510 menos asesinatos. Se habían desaparecido de los 3.766, 3.510. Solo 256. Y posteriormente hubo meses que no hubo ningún asesinato. Desde ese entonces, la ciudad Juárez ya no es la ciudad más peligrosa del mundo. Hay muchas ciudades en nuestros países, también en Estados Unidos, que son más peligrosas que Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque se abrieron varias capillas de adoración perpetua. Ahí había un seminario con 8 seminaristas. Ya iban a cerrar el seminario y al poco tiempo tenían 88 seminaristas. Y todo ha sido, sin lugar a dudas, se reconoce como un milagro de la adoración eucarística por las capillas que se han abierto. Tengo entendido que México es el país donde más capillas de adoración perpetua hay a Jesús sacramentado. De ahí que tenemos que no solo ser adoradores, sino también ser motivadores, propiciadores de nuevas capillas de adoración al Santísimo Sacramento del altar. Leía que el Papa San Juan Pablo II pasaba 6 horas diarias de adoración al Santísimo Sacramento. Y además de las 6 horas diarias, una noche entera no dormía, la pasaba en vigilia
adorando al Santísimo Sacramento. Y que él escribía las encíclicas, las bulas, las cartas, estando exactamente delante de Jesús, Eucaristía. Cuando realmente estamos en adoración ante el Santísimo Sacramento, mis hermanos, recibimos la paz del Señor. Yo les aseguro, y se lo digo porque trato de practicarlo, y lo recibíamos ya hace mucho tiempo de parte del Señor. Cuando uno está ante el Santísimo, no es que no pueda pedir, pero cuando uno está ante el Santísimo y simplemente se deja amar por el Señor, se deja mirar por el Señor, simplemente se abandona en las manos del Señor, aunque no pida, los problemas quedan en un segundo, tercero, cuarto, último lugar. La persona sale de ahí, de la presencia del Señor, con una paz profunda. A veces puede decir, me distraje, no importa. El Señor ve tu corazón, ve tu buena voluntad. De ahí que en el deseo de la Virgen, en esta piedrita, además de participar frecuentemente en la Eucaristía como comunión, como misa, pues lo ideal es que estemos también adorando a Jesús sacramentado. Cuenta este padre Patrick Hilleman de un caso bien impresionante. Dice que estaba predicando él sobre esto y predicó que cuando uno adora al Santísimo en la madrugada, recibe 100 bendiciones más, decía este padre. Y esto lo escuchó un niño de 8 años. Esto es histórico. Y el niño de 8 años llegó a la casa y dijo a su mamá, mamá, yo quiero ir una vez a la semana a las 3 de la mañana a adorar al Santísimo. Su mamá no iba. Y su mamá le dijo, pero hijo, ¿pero por qué? Bueno, ¿no oíste lo que dijo el Padre? El poder que tiene la adoración. Y quiero ir por 3 cosas, mamá. Porque papá es alcohólico. Quiero que Jesús lo libere. Segundo, porque papá es violento y te maltrata, te pega. Y tercero, porque somos muy pobres, no tenemos ni lo suficiente para comer. La mamá quedó impresionada. Y esa semana primera que le tocaba, fue con su hijo ella a adorar a Jesús a las 3 de la mañana. Y el padre algo escuchó, dijo, pues esta semana te voy a acompañar yo. Y la semana siguiente fue el padre. Y la familia empezó a adorar. Y mis hermanos, al poco tiempo, el papá se curó de alcoholismo. No volvió a golpear más a la mamá. Y el Señor lo sacó también del apuro económico. Por un niño de 8 años que va a adorar al Santísimo Sacramento a las 3 de la mañana, con una fe evidentemente de niño que nos da un ejemplo a todos nosotros muy grande. Hace unos años estaba en Carolina del Norte, iba la hermana Dunia que nos acompaña en el ministerio, no sé si estará escuchando esta enseñanza, si se lo permite en este momento la cobertura de Venezuela. Y nos estaba llevando una señora en su auto. Habíamos hablado sobre la sanación intergeneracional. Y esta señora nos dijo, ¿necesitará mi familia sanación intergeneracional? Mi abuela materna se divorció. Mi mamá se divorció. Somos 6 hermanos. Mis 5 hermanos se han divorciado. La única que no me he divorciado soy yo. Y ahora alguno de ustedes preguntará, ¿por qué? Esta señora es una señora mexicana, casada con un señor colombiano. Ella va a adorar al Santísimo en la madrugada todas las semanas. Su esposo también va a adorar en otro horario una vez a la semana al Santísimo. Por supuesto, rezan juntos el Santo Rosario. Tratan de ir a misa si pueden cada día recibir la comunión. Y nos preguntaba por qué ella no se habría divorciado. Evidentemente, porque es gente de rosario y gente de sagrario, gente de adoración
al Santísimo Sacramento del altar. La Virgen, que es nuestra mamá y nuestra maestra, nos enseña que no hay nada más grande en el universo, en la tierra, nada más santo, nada más poderoso, nada más sanador y liberador que la Santa Misa y luego la adoración al Santísimo Sacramento del altar. Mis buenos hermanos, pidámosle entonces al Señor y a la Gospa que nos haga almas eucarísticas y que sigamos también nosotros motivando a las personas a la adoración perpetua en nuestras parroquias, alentando a los párrocos, anotándonos. Quizá ahora en este tiempo de coronavirus en algunas partes no se puede, pero cuando pase esto, si es posible, escojan una hora y vayan a una iglesia, a una capilla donde esté expuesto el Santísimo Sacramento, que esa hora sea santa y sagrada, con el celular apagado, que estemos en la presencia del Señor. No se olviden de orar por la santificación de los sacerdotes, porque sin sacerdote no hay Eucaristía, no hay comunión. Por eso la guerra tan fuerte del maligno a los pastores, por eso la Virgen repite tanto, oren por los pastores y oren también por mí. Si estoy predicando esto, que es un misterio tan grande, con mis pobres palabras, para explicar algo tan sublime y tan grande, necesito también vivir en la profundidad todo lo que les estoy predicando. Realmente le pido al Señor que les bendiga ricamente. Y hoy he traído aquí, por vía de excepción, el Santísimo Sacramento y les voy también a dar la bendición al final con Jesús sacramentado, para que les bendiga a ustedes, bendiga a sus familias y nos dé hambre y sed de ese misterio eucarístico. Muchas gracias por su atención. Un abrazo realmente virtual, porque estamos ahora en pandemia. Para las damas un beso virtual, pero para todos va a ser una bendición, no virtual, va a ser real. Y le pido a Jesús que también les sane. También hoy les encomendaba en la misa a todos ustedes que iban a escuchar esta enseñanza. Háganla viral, para que realmente muchas personas que no la han podido ver en vivo y directo puedan luego, la vamos a subir por supuesto a YouTube, para que puedan también compartan a ustedes con otras personas, porque si valoramos la Eucaristía, hermanos, estamos en lo que realmente la Virgen nos está pidiendo. Amén. No sé si hay 2 o 3 preguntas y luego damos la bendición. Sí, si hay preguntas. Espérame. Se reciben igualmente las bendiciones en una hora de adoración al Santísimo en YouTube, que no se esté transmitiendo en vivo, que ya haya pasado, que no está sincronizada en vivo. Por supuesto que tenemos que distinguir entre estar adorando al Señor en un lugar donde está presente, y tu pregunta no es esa, si se hace por internet, ¿no? Digamos virtual, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Luego respondo a lo otro que tú me has preguntado. Evidentemente, estar ante el Santísimo Sacramento realmente tiene mucha más fuerza y mucho más poder. Ahora, lo otro, Dios ve nuestro corazón, sabe que a veces no podemos ir y también es fuente de gracias. Ahora, mira, recibirlo, la bendición, la fuerza. Estamos hablando ahora virtualmente, ¿verdad? No presente. Directamente o también en diferido, es igual. El Señor usa las dos cosas. Ha habido muchos casos que uno, por ejemplo, ha hecho una oración de sanación para un grupo, la han grabado y luego, a los meses, esa grabación la escuchó alguien y se ha sanado por la misma oración que se hizo. ¿Sabe? Para Dios no hay tiempo, no hay pasado ni futuro, todo está presente. Y Dios actúa porque nos ama, llevando esa gracia también en el momento en que la persona abre su corazón. Bien. ¿Otra pregunta? En el momento de la doxología se hace de pie, pero he visto en otros países que lo hacen de rodillas. ¿Es incorrecto hacerlo de pie? Bueno, ese es un momento en que todavía debiéramos estar de rodillas, ¿entendido? Es lo ideal, sí. Y luego se pone de pie uno para rezar el Padre Nuestro.
¿Entendido? Lo que pasa es que, mira, vamos a distinguir. Lo ideal sería que antes de la consagración nos pusiéramos de rodillas y permaneciéramos de rodillas hasta el Padre Nuestro. Pero la Iglesia sí permite, estando de rodillas durante la consagración, después de la consagración ponernos de pie. En ese caso, en la doxología, estaríamos también de pie, evidentemente. Y nos deberíamos volver a arrodillar otra vez después del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Que Jesús se levanta también en alto. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tristemente, ahora mucha gente no se arrodilla en ningún momento. Y a veces los sacerdotes no educamos a la gente también en esto. Y se pierde mucho el respeto al Santísimo Sacramento. Como hay mucha gente, sobre todo los más jóvenes, que entran a la iglesia y no se fijan dónde está el sagrario, no hacen la genuflexión, el que no tenga problema pues con sus rodillas, no adoran a Jesús, se sientan de una vez. Se ha perdido muchísimo el respeto a Jesús sacramentado. Y la gente no hace muchas veces caso. Yo en algunos lugares, cuando era párroco, pues tenía autoridad sobre la parroquia y evidentemente decía, pero a veces digo, mire, ahora vamos a arrodillarnos todo el que no esté enfermo de la rodilla, y había siempre alguna persona que no entraba en esa categoría que no quería arrodillarse. Evidentemente es una desobediencia a la enseñanza de nuestra Madre la Iglesia. Pero bueno, creo que contesté tu pregunta. La última pregunta. Dice, ¿la Eucaristía virtual para que sea válida debe ser en vivo o puede ser en diferido? Ninguna Eucaristía virtual es válida para cumplir el precepto. Ninguna. Voy a explicar. Estamos obligados, cuando se pueda, a ir a la Santa Misa los domingos. Nada suple eso. Ahora, si alguien está enfermo, si hay una pandemia y cierran los templos, simplemente no se puede cumplir el precepto y no es obligado el precepto. La jerarquía nos dispensa, ¿verdad?, como representantes de Jesús, de ir a misa en esas circunstancias. Entonces, ¿es bueno verlo por internet? Sí, es bueno. Pero ¿suple el otro? No, simplemente es bueno. No lo suple. ¿Entendido? O sea, eso no quita me lo explico de otra manera. Una persona dice, bueno, yo no voy a misa este domingo porque no sé qué, pero lo voy a ver por televisión. No te sirvió. ¿Entendido? Hiciste una cosa buena en verlo por televisión, pero hiciste una cosa mala en no ir a misa. O sea, nunca suple la validez del precepto dominical algo visto por internet. Si no se puede ir, pues no está uno obligado a verlo. Que luego uno lo quiere ver porque no pudo y la devoción que tiene es buena y Dios le bendecirá, exactamente, será así. Pero creo que me expliqué suficientemente. Muy bien. Quiero darles una bendición, mis hermanos. Quiero hacer una oración breve con ustedes. Les agradezco mucho su atención. Les pido que oren mucho por mí. Estamos evangelizando ahora a través de los medios con mucha frecuencia. El jueves tenía una enseñanza para Ecuador. Hoy de una enseñanza también que grabé para otro grupo. Después, esta semana tengo otra enseñanza para México. El sábado tengo otra enseñanza también para la Fundación y para Barcelona. El Señor me está usando ahora y entonces necesito realmente mucha oración, mucha iluminación del Espíritu Santo. Y como todo esto trae también conversión y lucha contra el mal, pues necesitamos fortaleza para vencer al mal y ser fieles a Dios. Jesús, gracias por dejarnos tu amor, tu entrega, tu presencia en la Eucaristía con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Te pedimos perdón por las veces que no hemos valorado este tesoro tan grande y que no hemos participado con profundidad y con fe en esta Eucaristía, en el sacramento del altar. Ten piedad de los sacerdotes que celebran en pecado. Ten piedad de aquellos que nunca van a la Eucaristía por ignorancia, por indiferencia o por otra razón. Danos hambre y sed de ti. Haznos almas eucarísticas.
Te lo pedimos por intercesión de la Virgen, que te llevó en su seno a la casa de Zacarías, el primer sagrario ambulante, la primera custodia ambulante. Gospa, Madre querida, Reina de la Paz, intercede para que todos los videntes de esta conferencia, sus familias, valoren desde hoy la Eucaristía y también los que vean en diferido. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Les quiero mucho y estoy contando con su cariño, su oración y también sus sacrificios. Hasta el próximo jueves, Dios mediante, donde hablaremos sobre la piedrita del ayuno.